Uno de los propósitos más importantes que el cielo tiene es que nosotros podamos replicar la imagen del Señor. Ahora, partiendo del principio que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y partiendo del principio que todos nosotros somos hijos del Señor, debiéramos entonces todos los días entender que lo que Dios quiere ver en medio de nosotros son sus hijos. Y como principio básico, los hijos se parecen a los padres. Si no, no serían hijos. Entonces siempre la palabra del Señor nos va a confrontar cada vez que lleguemos a su casa a escuchar mensaje o palabra de Dios, siempre nos va a confrontar con la necesidad de parecernos al Padre. Y tal vez hoy o ayer o la semana pasada el Señor nos habló en un área de nuestra vida, que mejorar, que restaurar, de qué manera obedecer. Pero siempre la palabra del Señor se da como un espejo que nos confronta. Y con toda seguridad, hermanos, y de verdad, con toda seguridad, lo más probable es que la mayoría de nosotros en algún momento o tiempo de la palabra nos sintamos incómodos en el lugar donde estamos. Es decir, pareciera que la silla no es tan cómoda. Y solo pasa porque la palabra de Dios nos está confrontando. Está sacando a luz algo que necesitamos restaurar, reparar o algo que necesitamos que Dios transforme. Amén. Ahora, la base de todo es que por muy buena voluntad que tengamos para ser buenas personas, es imposible poder conseguirlo. O sea, el único que hace una obra de cambio y transformación es el Señor. Pero ¿no le parece que nosotros a veces de manera impaciente, ¿no? De manera impaciente, ¿no le parece que nosotros a veces hablamos en contra de algún hermano o criticamos a alguien? Pucha, el hermano Marcelo todavía no cambia, mire todo lo que… ¿No le parece que a veces hay esa actitud? Y pasa porque necesitamos entender que todos nosotros, cuando la Biblia habla de hombre, en realidad no solo no hace diferencia de la mujer y el hombre, está hablando de un género. Recuerde que Pablo luego dice, escribiendo en una de sus cartas, le habla a una de las iglesias y le dice, mire, ustedes estén tranquilos y deben saber esto, que ya no hay judío y no hay griego, ya no hay esclavo y no hay libre, ya no hay hombre y ya no hay mujer. Es decir, en Cristo no hay diferencia de raza, no hay diferencia de género, no hay diferencia clasista. No porque alguien sea judío va a ser más importante que nosotros. Respeto y honra a quien la merece, pero delante del Señor ya la importancia no es nacer en Israel, la importancia es conocer, aceptar y recibir a Cristo como el Salvador de mi vida. Y entender que en Él hay poder de transformación y de cambio. Entonces cada vez que nos vemos, cada vez que compartimos, cada vez que tenemos la oportunidad de, como congregación, como lo dice la palabra, de congregarnos, exaltar a Dios, debiéramos entender que en cada uno de nosotros Dios está haciendo una obra. El peor error que podemos cometer como congregación, como iglesia, es despreciarnos a nosotros mismos. Porque el Señor no construye bajo una base de desprecio, Él construye bajo una base de amor. Entonces, cuando a Jesús lo toman preso, lo arrestan y se lo llevan, todos arrancaron, todos se escondieron y algunos le negaron, pero fue el mismo Jesús que fue a buscar a los que le negaron. Y entre esos usted sabe que fue Pedro. Y cuando el Señor lo va a buscar, en uno de sus detalles lo invita y le dice, hey, mira, ven, comamos. O sea, dice ahí el texto, le prepara unas brasas, le asa un pescado a la orilla del mar y le dice, mira, ven, comamos, aliméntate. Luego hablamos el por qué me negaste, luego vemos el tema pendiente, pero compartamos, aliméntate porque largo camino te resta. Amén.
Entonces a veces pareciera que nosotros al cometer errores o al equivocarnos, pareciera que la actitud del hombre o del ser humano es lapidar a una persona. Ya no sirve, ya no es apta, ya no lo merece, cerramos la puerta y en realidad es el cielo el que grita y dice, hey, perdón, yo soy el abogado, yo pagué un precio. O sea, todos nosotros hoy valemos un Cristo. Entonces, si por nuestros actos comenzamos a cerrar la puerta y a invalidar la obra de Dios en nosotros, estamos negando de que Cristo tiene poder para transformar a la gente. Por eso necesitamos entender que todos vamos camino a parecernos a quien nos creó, a la imagen. Y es esa imagen la que Dios vino a recuperar y la recuperó y la entrega a la iglesia para que la imagen del Cristo vivo pueda manifestarse en medio de nosotros. Y eso sí marca un precedente en toda la historia de la iglesia y debiera marcar un precedente en la historia de nuestras ciudades. Porque como ya lo sabemos y se nos ha enseñado, no corremos solo por un nombre de una congregación o no corremos no nos esforzamos para que suene que hay una iglesia que crece y que hace cosas espectaculares. Nos esforzamos y crecemos y tomamos decisiones en virtud de que el nombre del Señor sea puesto en alto, de que todos podamos construir un altar y Él tenga el agrado de venir y participar en medio de nosotros, que es la misma reunión que Él quiso tener en el desierto con su pueblo. Ahora, ¿no le parece interesante esa perspectiva de saber que cada vez que la congregación se reúne, es el Señor el que quiere participar en medio de nosotros? Donde Él está, allí hay transformación, allí hay esperanza. Donde Él está y se manifiesta, allí hay cambio. Y ese cambio, esa palabra nos confronta y nos hace cambiar. Entonces, por eso la verdad que hay momentos en que en su lugar, en su silla, hay momentos que no se siente cómodo. Simplemente es porque la palabra de Dios se está confrontando y quiere cambiar algo de nosotros. Entonces, no es válido, no es la mejor opción el decir, no, mire, yo ya soy así, así me criaron, ya difícil que yo cambie. No son las más sabias palabras, porque aunque seamos avanzados de edad, el Señor tiene poder para transformar. Si no, pregúntele a Abraham. Con una promesa que le da y en avanzada edad, el Señor hace una obra y transforma. Dice la Biblia que cuando Sara dice, ya había pasado el tiempo, ya había perdido la costumbre, y ya estaba fuera de edad. O sea, todo lo humanamente correcto ya había pasado, ya no había ninguna opción. Cuando no hay ninguna opción, a veces pareciera que el Señor se deleita en salir al camino y encontrarse con nosotros. Cuando ya hay como esperanzas perdidas, pareciera que el Señor se deleita en presentarse en medio de nosotros y decirnos, yo puedo cambiar tu realidad. Amén. Esa es la importancia de la imagen. Carácter, según el griego, habla de grabar, una figura estampada, copia, representación, ícono. Grabado, copia fiel. Es parte de la definición de esa palabra, carácter. Ahora, la palabra posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un hombre permite hacer mención a su personalidad y temperamento. Se trata de un esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo. Es una definición para que más o menos entendamos a dónde queremos apuntar hoy. Ahora, el carácter no es algo que se trae desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. El investigador expresa que el carácter es aquello que nos diferencia a nuestros semejantes y que es el resultado del aprendizaje social, las cuales están relacionadas con los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a las experiencias. Solo quise leer eso para que más o menos nos quede la idea dónde el Señor va a trabajar. Y tiene que ver con nuestro carácter. Miren lo que dice Jueces capítulo 13.
Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, todos cuando nacemos tenemos un hermoso llamado, un hermoso propósito, un hermoso diseño. Si fuimos creados para algo. Los hijos no se eligen, ¿cierto? Usted no eligió a su hijo. No, los hijos se engendran. Entonces lo que Dios hace con nosotros es un engendramiento. Y allí hay un proceso donde Él tiene que trabajar con su simiente. Recuerde que la Biblia dice, toda semilla que mi Padre no ha sembrado tiene que ser desarraigada. Entonces, por la caída, puede que nosotros, las tinieblas, hayan sembrado semillas de maldad, semillas que van en contra de Dios. Y en un campo se siembran muchas semillas. Y esas semillas ya llevan una información. Es decir, el agricultor no le dice al trigo, no le habla a la semilla cuando siembra y le dice, hey, tú eres trigo, tienes que dar trigo. No, hermano, ellos solo siembran. La semilla por sí solo ejecuta un proceso de vida donde se reproduce. Dios de alguna manera en nosotros tiene su simiente, la simiente del Hijo. Y esa simiente del Hijo, esa semilla necesita sí o sí desarrollarse, darse a crecer. Pero en el mundo, nuestra cosmovisión, la forma de vivir, la cultura, el aprendizaje, va formando nuestro carácter. El ADN de la familia, la herencia, la forma, lo que aprendimos de nuestros padres. ¿No le parece que a veces nuestra forma y nuestra estructura es parecida al papá? Entonces de repente anda el niño en casa o el sobrino o quien sea, usted lo ve y tiene una reacción y uno dice, oh, igual a su papá. Mira, hace lo mismo que él. Son patrones que se repiten. Por lo tanto, humanamente no es tan difícil distinguir quién es hijo de. El gran desafío como iglesia lo tenemos a que la sociedad, más que decir el mundo, la sociedad, las personas que no conocen a Cristo, debieran por nuestra manera de actuar y por nuestra manera de vivir, ellos debieran distinguir de quién somos hijos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra base? ¿Qué es lo que nos mueve? Ahora, Dios nos puede perdonar todo, menos el ofender al Espíritu Santo. Pero recuerde que Jesús en algún minuto dice, mira, sí, hay perdón para todo, menos ofender o blasfemar en contra del Espíritu Santo. O sea, la persona entiende que Dios es un Dios de misericordia y que le puede perdonar. Pero la parte nuestra, al recibir el perdón, la parte nuestra es cambiar y ser transformados. Eso hizo la diferencia en David con el resto de los hombres de su generación. Porque usted puede leer todas las victorias y las batallas de David y es emocionante cómo se encuentra con Dios, cómo aprende en el cerro, en el monte, la oveja, cómo Dios le enseña, adoraba, le abría los cielos, tenía visiones, escribió todo lo que recibió. Fue maravilloso, pero cuando vemos el otro lado de la historia, también hizo daño y tomó decisiones nefastas. Pero aún así en los hechos Dios habla. Hablando de David, dice, este hombre es de acuerdo a mi corazón. Él es de acuerdo a mi corazón. Y pareciera que uno al leer dice, pero ¿y cómo se comportó, los errores que tuvo? La diferencia está en que David aprendió la lección, recibió perdón, disciplina, tuvo consecuencias por sus pecados, pero cuando fue restaurado nunca más volvió a cometer esos errores. Entonces, de alguna manera muestra el crecimiento de un niño que va aprendiendo a través del error. El problema es que pareciera que nosotros hoy, las generaciones que han venido después de que pudimos tener la Biblia en nuestras manos, pareciera que nosotros como esas generaciones no nos basta solo con leer los errores que cometieron aquellos grandes hombres de Dios.
para aprender y no hacerlo. Porque pareciera que nosotros seguimos teniendo la costumbre de aprender por experiencia. Y es parte innata del ser humano. Usted al niño le dice, no metan los dedos al enchufe. No, hermano, él está esperando que usted se dé vuelta para hacerlo. Parece que necesitara experimentar, necesitara accionar algo. La palabra de Dios es como una luz de emergencia, una lámpara encendida que alumbra nuestro camino y que por alguna razón permitió escribir la vida de generaciones por un lapso de 4,000 años. Por algo Dios se preocupó de convocar alrededor de 40 autores para que cada uno desde su visión y cosmovisión pudiera escribir algo inspirado por Dios para plasmar una enseñanza y poder de alguna manera hablarnos a nosotros y darnos a conocer de cómo Dios se mueve. Ahora, ¿por qué? Porque en este proceso de conocer a Dios, de congregarnos, de asistir, Dios va a tratar con nuestro carácter. ¿Por qué con nuestro carácter? Porque cada uno de nosotros podemos venir con un hermoso llamado, podemos tener un hermoso diseño. En algún minuto de la vida se activó, conocimos al Señor, llegamos a la iglesia y comenzamos a aprender y a descubrir de que Dios quería algo con nosotros. Al igual que este hombre, Dios quería algo con él. Dios le habla a la madre, a los padres y les da la promesa: concebirás, darás a luz un hijo, no pasará navaja, es decir, será nazareo, será reservado. Lo he escogido para mí desde el seno, comenzará a salvar a Israel de la mano de sus enemigos. O sea, había una promesa maravillosa. Sin embargo, en medio de toda esa consideración, es llamado por Dios, tuvo una buena preparación, ahí están los textos. Fue respaldado, tuvo milagros asombrosos. Sin embargo, al final de sus días, como que todo lo pierde, como que todo lo recibido por Dios comienza a desaparecer de sus manos. No porque Dios fuera egoísta o no quisiera, simplemente porque en el proceso de crecimiento Él se resistió al cambio y prevaleció más su carácter que rendirse a la voluntad de Dios. Y eso hace el enemigo a veces con nosotros como seres humanos, como raza. Porque de alguna manera en la caída, por causa del pecado, lo que hace el enemigo toma cautiva nuestra alma. Y de alguna manera el pecado pasa a gobernar la voluntad del ser humano. Entonces hay hombres que no pueden controlar su cuerpo, acciones, emociones, lo que sea. No son capaces de controlarlo para decir no. Simplemente porque su voluntad no está rendida a Dios, sino que es esclava de un pecado. Y es allí donde esa maldición comienza a estropear la vida del ser humano. ¿Cómo podemos entender entonces que la obra de la cruz ha sido poderosa para todo aquel que la recibe con fe? ¿Cómo explicamos de que Pablo en la palabra declare y diga que el cuerpo de pecado fue vencido y fue crucificado en la cruz? ¿Cómo logramos asentar la verdad absoluta en nuestra vida de que en la sangre de Cristo hay remisión, hay perdón de pecados? ¿Cómo logramos entender que de alguna manera el proceso de transformación tiene que ver también con un proceso de pureza en nosotros? ¿Qué concepto tenemos de santidad? ¿Qué concepto tenemos de ser santos? Porque a veces el concepto totalmente religioso le da más importancia al utensilio que al ser humano. Entonces pasan independientes. Los utensilios obviamente están en la casa de Dios, son parte del altar, pero la mayor importancia no la tiene el producto, la mayor importancia la tiene el ser humano, la persona. Entonces ese concepto de santidad no tiene que ver con una forma de vestir, con una forma de peinarse,
con un estilo de vestimenta. Tiene que ver con un carácter, con una voluntad rendida al Señor. Tiene que ver con una fuerza aquí que lo único que quiere es no apartarse del Dios vivo y separarse para Él. Básicamente el principio del amor es cuando alguien se enamora de Dios, se enamora del Señor. Él es mi amor, quiero hacer todo para que Él no se ofenda. Y es más, quiero pasar siempre conectado con Él. Porque todos nosotros aquí nos hemos enamorado y estamos enamorados. Pero ¿no le parece que de repente cuando llamaba así, Naya, corta tú, no, corta tú, ya corta tú? Porque no estaba ahí el desconectarse. Ahora, traslade eso a la vida con Dios. ¿No le parece que debiera haber ese sentir de no desconectarse de Él? Y aunque salgamos de aquí con el corazón lleno y alimentados, ¿no le parece que al llegar a la casa quisiéramos que la atmósfera también esté allí, que el Señor esté en nuestra vida diaria, cotidiana? Y si al amanecer el día lunes y hay alguna dificultad en la casa, ¿no le parece que necesitamos al Señor meterlo en nuestra casa y decirle que Él también es bienvenido en nuestro hogar? Porque en la vida diaria, hermano, saliendo de esta puerta, la vida es dura, es difícil. Usted golpea puertas de trabajo, le cierran, o va en su trabajo, o tiene trabajo, pero la mayoría de sus compañeros de trabajo no son cristianos, entonces hay un ambiente totalmente distinto. Aquí el domingo usted se sumerge en la gloria de Dios, pero el lunes va a una batalla porque si por un lado la envidia, que el otro lo puso mal con el jefe, que le quieren quitar esto, que le descuentan esto de manera injusta, pareciera que todo es adverso. Pero la iglesia necesita la capacidad de trasladar la vida de Dios a nuestra vida cotidiana. Porque no se trata que entremos por la puerta y nos ponemos la chaqueta. Soy hermano, Dios le bendiga. Y nos vamos a nuestro hogar y sacamos la chaqueta y actuamos de manera con ira, enojo, no tenemos paciencia, la familia no nos puede hablar, no puedo hablar, no se te puede decir nada, tú te enojas por todo. ¿No le parece que a veces como que nuestro carácter necesita venir a la cruz de Cristo y rendirnos de tal manera? Ahora, ¿por qué? Porque los ideales que hay allá afuera no tienen nada que ver con los ideales del mundo. O sea, allá afuera todos entienden que es mucho mejor recibir antes que dar. Ejemplo, para la Navidad o el Día del Niño, no lo sé, pero junta de vecinos, le vamos a dar regalo a todos los niños. Y ahí corríamos, todos nuestros padres corrían a la junta de vecinos a inscribirse. No, inscríbete, sí, inscribe a él. Y inscribíamos a todos los parientes para recibir regalo. Junta de vecinos, ok, al otro día en el colegio, el curso, inscríbase, allá iban todos inscritos. Donde hubiera una lista para inscribir a los hijos para que reciban regalo, allá iban y nos inscribían a nosotros. O sea, todos querían recibir. Donde hubiera una oportunidad de recibir, hay que inscribirse. Si lo están dando, hay que recibirlo. Es el concepto allá afuera. ¿No le llama la atención que en la Biblia Dios diga que es mucho mejor dar que recibir? Entonces, ¿por qué negar el perdón a alguien que no lo merece? ¿Por qué negarlo? No, es que no se lo merece. Hermano, es ahí donde hay recompensa. O sea, como hermanos en Cristo, entendemos que nos estimamos, nos amamos, nos queremos, nos soportamos, así dijo Pablo, sopórtense unos a otros. Pero como hermanos en Cristo es parte de nuestra enseñanza. Ahora, ¿qué recompensa tengo yo si como hermano estimo, quiero a Cristo? Y bajo esa relación de hermandad, ¿qué recompensa tengo en el cielo si en algún minuto, hablando de la Biblia, si fue camello, caballo, quién sabe, si en algún minuto nos ofendemos
y yo o él o ambos nos pedimos perdón y nos perdonamos. ¿Qué recompensa tengo en el cielo? ¿Sabe qué? Ninguna. Porque dentro de nuestra hermandad, congregación, hijos de Dios, el deber nuestro es perdonarnos y soportarnos. No estoy de acuerdo que sea caballo o camello. Ok, nos soportamos, nos entendemos, nos perdonamos. Es parte de nuestro deber. No hay recompensa. No hay recompensa porque es parte de nuestro deber. ¿Dónde está la recompensa? Cuando yo bendigo al que me maldice. Entonces humanamente actuamos a veces por ideales que hay allá afuera y que están totalmente torcidos con respecto a la palabra de Dios. Y eso a veces trabaja directamente con mi carácter, con mi estructura, cómo fui criado, cómo me formaron, cómo me hicieron. Mire lo que dice el texto. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Reveló el misterio. ¿Por qué lo revela? Porque lo presionaron. A veces las tinieblas van a presionarte. A veces te vas a encontrar presionado a tal punto que tienes que tomar una decisión. Y si no, a veces Dios te lleva contra la espada y la pared para decidir lo que a veces por temor y por miedo no hemos sido capaces de decidir. Ahora, lo que Dios quiere es que nuestro carácter sea fundido en su presencia, se funda en su fuego. Porque la única manera que el Cristo, que la simiente del Hijo, la única manera que la simiente del Hijo pueda resucitar en mí, la única manera que eso suceda es que en mí exista una muerte. No existe resurrección si no hay muerte. Y en Cristo yo estoy llamado a morir. Ya no vivo yo, dijo el apóstol, ahora Cristo vive en mí. Pero imagínense cómo era él. Dictaba sentencia en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Buscaba algún lugar, alguna cueva, algún recinto antiguo. Él andaba buscando en qué congregación o dónde la gente se congregaba para seguir a Cristo. Él era el que buscaba y enviaba gente a buscar. Muchas iglesias o congregaciones se escondieron y se cerraron por culpa de Pablo. Y es más, muchos cambiaron sus horarios, se reunían en la noche, a altas horas de la noche, con tal de que no fueran perseguidos y lastimados. Y si usted ve los hechos, hubo uno que dice que le llevan las ropas cuando él aprueba la sentencia de muerte. El pueblo lo mata y le llevan las ropas de Esteban. La mayoría del pueblo cristiano odiaba a Saulo y sabían quién era. Y si lo veían entrar a una congregación, todos temblaban, porque sabían que lo que esperaba era juicio, condenación y muerte. No había defensa de algún tribunal en contra de los cristianos. Solo los acechaba y los buscaba para matarlos. Ahora, póngase en el lugar de esa congregación, de esa iglesia, de esos años. Póngase en el lugar de ellos cuando ven a Pablo convertido al Señor y queriendo entrar para saludar a los hermanos y decirles: he conocido a Cristo. No, póngase en el lugar de la congregación. ¿Cómo lo habrán mirado? ¿Cómo lo recibió la primera iglesia o la primera reunión a escondidas? Que alguien, algún emisario, alguien tiene que haber llegado, algún ujier, tiene que haber llegado con la noticia: oye, ¿no saben? Pablo, el perseguidor, está aquí y dice que aceptó a Cristo y quiere venir a reunirse con nosotros. Lo más probable es que... Pero póngase a pensar, mire la historia de esta manera. ¿Cómo le habrá costado a Pablo
el poder hacer entender a los que él perseguía, el poder hacer entenderlos que ahora había cambiado, que había conocido a Cristo. Por algo estuvo 14 años encerrado, escondido, aprendiendo. Tal vez no solo porque tenía que aprender o Dios tenía que enseñarle, tal vez también porque el proceso de aparecer de la noche a la mañana desde un perseguidor a convertido, ese cambio debe haber sido muy difícil. Y su carácter tiene que haber recibido fuertes confrontaciones con el Señor. Y por algo tal vez no hubo otro cristiano que fue a predicarle. Cristo mismo tuvo que aparecer y mandarlo al suelo. Entonces a veces cuando el carácter es muy difícil, pareciera que Dios es especialista en mandarnos al suelo. Hacernos descender. Porque es como la manera de que yo como hombre o ser humano pueda entender que hay algo mucho más valioso que nuestro carácter, que nuestro tipo de personalidad. Y es mucho más importante lo que el Señor diseñó para nosotros. Ahora, no sé si a alguien le ha pasado. A mí me ha pasado, por eso lo hablo. ¿No le parece que más de alguna vez nos hemos encerrado en el baño, nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, ya no quiero ser como soy? Quiero cambiar. Estoy aburrido de ser siempre así. Ese es un buen indicio. Porque aún desde lo profundo del corazón tenemos la necesidad de cambiar. Y es el Señor experto en producir cambios y transformaciones. De eso habla la metamorfosis, el cambio. ¿Qué pasó con este varón? ¿Qué pasó? Tenía un tipo de carácter impulsivo. No consideraba a Dios en sus decisiones. No consideraba a Dios en su estilo de vida. Fue desleal. Recién casado fue desleal. No puso freno a sus pasiones. Están los textos ahí. Yo la verdad que para no extenderme tanto no quise leerlos, pero son ejemplos. ¿Quién es desleal cuando recién se casa? No fue capaz de poner freno a sus pasiones. Es porque había una voluntad esclava, esclavizado. Mire, el enemigo, hermanos, es experto en faltar el respeto. Hace mucho daño. Lastima, hiere, ofende. No respeta nada. Entonces cuando él usurpa, cuando ve debilidad, cuando gobierna la voluntad, y de aquellos, más aún de aquellos que no conocen a Cristo, gobierna la voluntad, hermano, toma la voluntad del hombre, la mastica como chicle, la usa, hace todo lo que tiene que hacer y luego la suelta, y el hombre queda ahí tendido en el camino, vacío, sin nada, y el bienestar y la felicidad duró por el tiempo que duró el vicio. El enemigo solo lastima, hiere, rompe el compromiso que el hombre tiene con Dios. Entonces lo que tenemos que entender es que Dios de alguna manera no solo quiere que mi espíritu se conecte con Él, no solo quiere que mi emoción, la alegría, el bienestar de estar en la casa esté conectado con Él. Dios quiere que yo y tú seamos sus hijos, pero en toda nuestra vida. Actuemos como hijos de Dios en el trabajo, en la casa, en el hogar, en los estudios, en nuestra vida diaria. Eso es lo que quiere el Señor y para eso Él necesita imprimir su carácter en nosotros. Entonces esa palabra de carácter no solo es
una consejería de decir, no, mira, el Señor quiere que seas así. No, es imprimir, es un sello, es algo que se imprime y se pone con fuerza. Es una estampa. De alguna manera, la presencia del Señor es la que quiere en nosotros trabajar. Por eso van a haber momentos en que tú y yo de alguna manera nos vamos a sentir incómodos. No porque el pastor, me tiene mala, no. Solo me está retando. No, solo porque la palabra quiere que nos comportemos como hijos. ¿Cuál es una de las características del hijo? Es obediente. Y la máxima de prueba de obediencia la dio Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios transformará mi carácter, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen. Sí, entonces ocurrirá una transformación. ¿Cuándo? Cuando nos acerquemos a rostro descubierto. Entonces, sí es importante que yo delante de Dios me descubra y no asocie el drama, el teatro, la máscara, una parte del arte que nace en Grecia y que fueron expertos para las máscaras y el teatro. Dios no quiere que en nosotros exista máscara ni teatro. Dios quiere que exista algo genuino y a rostro, a cara descubierta. Cuando Dios hace eso en el ser humano, no lo hace para descubrirlo, ofenderlo y exponerlo. Simplemente lo hace porque Él necesita limpieza. Cuando la luz de Dios entra a nuestra vida, las tinieblas se disipan, desaparecen. Pero si yo todavía a Dios me acerco con cosas ocultas, es porque todavía en mí hay tinieblas. Todo lo oculto, lo escondido, para Dios es sinónimo de tinieblas. Debo sacar a luz aún esos pensamientos más escondidos, maldades o pecados o impurezas más escondidas que hay en mí. Yo necesito exponerlas delante de Dios. Porque a la luz de la palabra nos damos cuenta que no es mi fuerza de voluntad. Y no es por cuanto yo haya intentado el cambio lo hace el Espíritu Santo. Y Él lo hará cada vez que yo abra mi corazón y lo deje entrar y descubra lo que necesita ser transformado. Es la obra regeneradora que Él tiene para nosotros. Ahora, el texto dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Imagínese un vaso con agua pura y que dice ahí el letrero 100% pura. Imagínese el otro vaso que diga 97% de pura y un 3% de contaminación. O incluso usted abajo en el vaso ve ahí un poquito de barro, tierra, greda, lo que sea. Ahora, si a usted le dieran a elegir, ¿qué vaso elegiría para beber? ¿No le parece que el Señor espera de nosotros un acto de sinceridad para poder usarnos? Entonces la estrategia, la oración no debiera ser, Señor, úsame, llévame a las naciones, tómame en cuenta. No, al revés, debiera ser, provoca en mí pureza para ser un vaso disponible cuando tú lo necesites. Porque a las finales toda palabra que sale de nuestra boca no es una palabra vacía, esa palabra lleva un espíritu. Las palabras no son vacías. No, aquí no se vale. Si yo a usted le digo, sorry, disculpa, no quise decir lo que dije, te ofendí, se me salió, disculpa. ¿No le parece que a veces damos esa excusa? No, esa excusa no es válida. Porque nadie habla sin pensar. Antes de decir la palabra, usted ya en su mente, ya elaboramos la frase, ya lo dijimos. Y toda palabra que sale de nuestra boca lleva un espíritu. Todos estamos aquí
qué sé yo, me escuchan, todos atentos, tranquilos. Pero si yo empiezo a cambiar, empiezo a gritar, bueno, Dios ya ha tratado conmigo, no esa área, ya como que estoy gritando menos. Y me empiezo a enojar y hablo y ofendo a mi hermano y ¿no le parece que esas palabras de esa manera provocarían un ambiente tenso, incómodo? Eso quiere decir entonces que las palabras no van vacías, van con un espíritu y las palabras transforman una atmósfera. Entonces necesito tener cuidado, porque no solo el Señor quiere pureza para usarme, sino que Él quiere que lo que sale de mi boca sea una palabra con bendición. Algo que construya, algo que consuele, algo que exhorte. Y no que a través de mis palabras yo viva ofendiendo y faltando el respeto a toda la gente. Y eso tiene que ver con la capacidad de tener un carácter alineado a Dios. No es difícil. Es que es muy difícil, hermano, mi carácter. No. Para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Lo que Él necesita es una decisión. El resto Él lo hace. Vamos terminando, hermano. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si alguna capacitación existe en nosotros, solo es para que Cristo sea edificado en nuestra vida. Entonces, todo ministerio, todo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no fueron dados para nuestro servicio. Fueron dados para que Cristo se edifique en nosotros. Para que esa simiente produzca un nacimiento, tenga un crecimiento, pueda crecer y desarrollarse. Para que la simiente del Hijo dé luz en nuestra vida. Y eso va a ser con dolores de parto. Sí, va a ser con dolores de parto porque es un nacimiento. Pero vale la pena sentirse incómodo en la silla. Vale la pena incomodarse o verse confrontado con la palabra. Vale la pena que justo hoy que me enojé con mi padre, que le falté el respeto a mi señora, justo hoy que peleé en mi trabajo, justo hoy el hermano se pone a hablar de esto. Vale la pena que eso ocurra porque es el Espíritu Santo el que quiere transformarnos. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque al igual que Sansón, desde su nacimiento venía escogido, elegido, venía una promesa maravillosa, pero quedó con las manos vacías. Y el culpable no fue el diablo. Y el culpable no fueron las mujeres. El culpable fue él, su carácter. No fue capaz de tomar decisiones a favor de Dios. ¿Habían problemas? Sí, habían problemas. Pero ¿sabe cuál es hoy la buena noticia? Que el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día, todo tiempo. No, y ni siquiera hay, no es que hoy día no es que hoy día no ayuné, no es que no oré tampoco, no es que ni siquiera he leído la palabra. No, hermano, no se trata de un hacer, se trata de una necesidad en el corazón. La Biblia, estos hombres en ese tiempo, solo el Espíritu Santo venía por oleadas, temporadas, en momentos especiales. El pueblo tenía necesidad y venía Dios y veía ahí la lista de sus vasos disponibles y decía, a ver, ya, Elías, a ti te voy a usar. A ver, ¿a quién uso? Ya, venía y usaba. Entonces cada profeta, cada hombre decía, vino la mano del Señor, vino el Espíritu del Señor sobre mí, me tocó y hablé. Ok, pero fue solo eso. Fue la oleada, fue el momento, fue la temporada. Lo usó, habló y bueno, y luego el profeta tenía que ir a meterse para buscar la presencia. ¿Sabía que eso hoy no ocurre? Es decir, en la Biblia todo cambió. Del momento que viene el Espíritu Santo y se derrama en Hechos 2 y la casa es transformada, desde el momento que Él viene, Él está hoy y todos los días hasta el fin del mundo.
Es más, fue Jesús el que declaró y dijo: les conviene, a ustedes les conviene. Todos querían: no, Señor, no te vayas, no vayas a morir, queremos estar contigo, seguir comiendo la Santa Cena, y queremos todavía. No, y Él le dice: les conviene. Es como cuando nos dicen: te conviene, hombre, firma nomás. Jesús le dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no desaparezco, el Espíritu Santo no vendrá. Pero por cuanto yo me voy, viene uno que estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Se puede cambiar? Si nos aferramos a esa promesa y declaramos que Él está con nosotros, sí se puede cambiar. Si cambio mi manera de hablar, de pensar, porque a veces, ¿no le parece que a veces vamos a hacer un trámite y antes de llegar a la oficina o al lugar ya vamos derrotados? O salimos de la casa y ya vamos derrotados. No, me va a ir mal, no, es que me faltó este papel, no, es que, bueno, pero por si acaso, dicen, voy por si acaso. Hermano, vamos a enfrentar la vida muchas veces ya derrotados. Imagínense, Él es nuestro Padre. El principio básico, Él es nuestro Padre. ¿Qué padre de los que estamos aquí queremos ver a nuestros hijos derrotados? Peor, hermano, hay unos padres que viene temporal, todavía no llueve, ya compramos zapatos de cuero, casaca y ropa. No, para que el niño no se moje. Ni llueve todavía. No, ya le tenemos todo preparado para que el niño no se moje. Imagínense lo que dice Jesús: si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el que verdaderamente es un buen padre? ¿Cuánto más no nos querrá dar buenas cosas? Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios se goza y está contento cuando tú y yo estamos tristes y pasamos dificultades? Me va a disculpar, hermano, me va a disculpar, pero a mí la tradición religiosa me enseñó que si yo sufría y era atribulado, es que el Señor está tratando contigo. Eso a mí me lo enseñaron. Ahora, le hago la siguiente pregunta. ¿Vas a tratar mal a tu hijo para darte cuenta si realmente te quiere? No, nadie lo hace. Y el que lo haga, oramos por él, terminando el culto. Nadie lo hace, hermano. ¿Quién trata mal a su hijo? No, quiero ver si es mi hijo, lo voy a tratar mal. ¿Quién? Pero no, la religión me hizo pensar. ¿Hay alguien que me acompañe? Pero no, la religión me hizo pensar que todo lo malo que paso, no, es que Dios te está tratando y te va a hacer sufrir. Es mi carácter que a veces me lleva a cosechar malos momentos. Pero si me alineara al Espíritu Santo, solo Él edifica, construye, bendice. Aún lo que para otros debiera ser malo, ¿sabe cómo llegó a verlo el apóstol? Todas las cosas ayudan para bien. Aún en mi concepto de malo, no, algo bien está haciendo Él ahí. Siempre habrá una salida, siempre habrá una esperanza, siempre habrá un pueblo que, creyendo a Dios, aún en medio del desierto, tendrá agua y tendrá alimento. Siempre habrá un momento de dificultad que aún en ese momento difícil es el Señor que estará allí para darnos lo mejor. Pero necesitamos tener buenas decisiones hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. No dice solo crezcamos en el espíritu y profeticemos y hagamos descender fuego del cielo. No,
Dios te ve como una persona integral. Tu alma tiene que crecer. Tus proyectos, tus anhelos tienen que ser cumplidos en Dios. Tus necesidades, las carencias que hay deben ser suplidas por el Señor. Tu cuerpo tiene que ser un cuerpo sano. Hermano, a Dios no le sirve una iglesia enferma. ¿Sabe usted por qué la mayoría de la gente lo planteo de otra forma? Porque a lo mejor ya no pasa, pero las generaciones pasadas. ¿Sabe por qué las generaciones de mi padre y de mi abuelo siempre se lamentaban y entre ellos decían: ¿por qué no habré conocido al Señor antes? Lo vine a conocer ya de viejo, cuando ya uno tiene poca fuerza y no es capaz de correr y subir cerros. Lo vine a conocer ahora que mi cuerpo ya no responde. Porque sí o sí, Dios necesita una iglesia sana. Porque se necesita enviar gente a Isla de Pascua, hermano. Necesitamos mandar gente sana a Isla de Pascua. ¿De qué nos sirve enviar a alguien enfermo? No, es que a nivel del mar, la presión, me siento mal, no, estoy enfermo. Jesús, Dios, el cielo necesita gente sana. Y a veces, como perdemos la perspectiva, entonces siempre las tinieblas nos meten enfermedad, enfermedad, enfermedad. No, es que me siento mal, enfermedad. Es un ciclo de enfermedad. Pareciera que el propósito de Dios tiende a detenerse cuando las tinieblas te enferman. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, social, económico, almático, amoroso, qué sé yo, sentimiento, toda área de nuestra vida, Dios quiere meterse ahí. Me va a perdonar, hermano, pero el Señor también quiere estar metido en tus finanzas. Me va a perdonar, pero el Señor también quiere estar metido en tu relación de amor. En el matrimonio, ahí también quiere estar. En tu relación con tus hijos, ahí también quiere estar metido el Señor. En tu trabajo, ahí también. No, es que yo estoy a cargo de gente. Ahí también quiere estar el Señor. ¿Cómo lo haces? Si trabajas o ordenas a los demás que están a tu cargo de manera justa, o eres abusivo, implacable, no perdonador. En vez de dar, solo recibes. No, pero es que en todas partes dan el feriado. No, aquí no hay feriado, sigan trabajando. Como que la figura se parece más a Faraón que a un hijo de Dios clemente, compasivo, misericordioso. Porque a las finales es Dios que bendice, es Dios quien provee. Aunque estemos de sol a sol o turnos de 12 horas, ¿no le llama la atención que seamos el país que más horas de trabajo tiene y el que menos produce? Entonces el problema no son las horas de trabajo, el problema es la condición en el corazón del hombre. Por algo el Señor entonces dijo: todo lo que hagan, aún su trabajo, háganlo como para mí. Dios tiene que entrar allí en nuestro carácter. ¿Qué le parece si nos ponemos de pies y oramos? Y pedimos al Señor la ayuda. El texto dice: y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. De Él viene la ayuda. Él trabaja con nuestras áreas débiles. Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece en su camino, en su obra. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hoy oramos una vez más delante de ti para pedir de tu ayuda, para exponer nuestro corazón y nuestro carácter, para presentarnos delante de ti, Señor, de manera humilde, pidiendo perdón, reconociendo equivocaciones en nosotros,
exponiendo nuestra vida y declarando que hay cosas que no hemos podido cambiar, que han pasado los años, 5, 7, 10, 15, han pasado años y no hemos podido cambiar. Hoy nos damos por vencidos, soltamos esa carga, esa preocupación, esos imposibles. Te pido perdón por ese carácter que hace tanto daño a nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestras familias. Ya no quiero ser más nombrado o nombrada como alguien intolerante, alguien iracundo. Ya no quiero que mi familia nos haga el vacío porque no podemos entablar una conversación sin enojarnos. Porque a muchos de nuestros hermanos las tinieblas se burlan diciendo: ese es el evangelio al cual tú sirves, esa es la iglesia, lo que te enseña, a la cual tú vas, ese es tu Señor. Padre, hoy exponemos todos esos errores y las debilidades y falencias de nuestro carácter, las traemos a la cruz y hoy nos rendimos delante de ti. Y aún por nuestra palabra y por nuestra boca declaramos que en ti queremos morir, para que tu presencia, la simiente del Hijo de Dios, resucite en nosotros. Abrazamos con fe el llamado, la promesa que pusiste delante de nosotros antes de nacer, aún estando en el vientre de nuestras madres. Es allí donde el salmista dijo que vieron tus ojos. Es allí donde te vimos, es allí donde escuchamos tu voz. Aún nuestro espíritu, estando delante de tu trono, fue preparado, diseñado con un diseño genuino, poderoso. Y hoy estamos aquí para dar a luz ese propósito que tú has puesto en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para ser fuertes en medio de la dificultad. Ayúdanos para rendirnos en medio de toda dificultad y problema. Quita de nosotros todo ideal del mundo, todo concepto falso, toda enseñanza errada y falsa de nuestra vida. Hoy la llamamos a la luz de Cristo y la exponemos delante de tu trono para confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Oramos, Señor, para perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Si alguien nos ha ofendido por palabra o por acto, de manera consciente o inconsciente, hoy en el nombre de Jesús y delante de tu trono, hoy perdonamos a nuestras familias, a unas familiares que ya murieron, Señor, pero que aún en el momento de su muerte no fuimos capaces de perdonar. Hoy nos arrepentimos delante de ti y traemos el perdón a nuestra vida. Soltamos ligaduras, soltamos ataduras y declaramos, Señor, que este carácter que hay en nosotros y que cada día nos lastima y nos hace daño, queremos que tú lo transformes. Espíritu Santo, abrimos la puerta de nuestro corazón y te damos el permiso y la bienvenida para que hagas de nosotros una nueva criatura. Vamos, créalo, aplauda al Señor, crea esta promesa. Es el Espíritu Santo el que transforma y cambia nuestra vida. Oh, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Vamos a declarar juntos. Yo quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Yo
Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Levanta tus manos y declara: enamórame. Enamórame de ti, Señor. Oh, que tu presencia me inunde. Vamos, dilo. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Oh, enamórame. Enamórame. Enamóranos más. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, mi Dios, de tu presencia. Queremos más de ti. En algún minuto Dios le dice al profeta, le dice: vete a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Y a veces el Señor así nos trata, como un vaso en sus manos. Él es el que moldea, y Él es el único que puede reparar todas las fisuras que hay en nuestra vida. Así que si escuchó una voz que le dijo que usted ya no podía, que tu tiempo ya había pasado, que ya lo habías arruinado, pues hoy hay una nueva noticia a través de la palabra. Todavía es tiempo para alcanzar lo prometido. Y es la congregación, es la iglesia, son tus hermanos los que hoy extienden manos sobre cada uno de nosotros para decir: hermano, queda tiempo todavía para ser restaurado, para ser bendecido, para alcanzar el diseño y el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Sea hoy un manto de perdón y de aceptación en medio de nuestra casa, en medio de nuestras congregaciones, para entender que todos los que estamos aquí tenemos una historia que escribir, porque el Espíritu Santo es el que nos ha escogido. Todavía es tiempo. Cerramos toda voz del enemigo que te dijo que ya no podías, que ya no era tu tiempo, que habías cometido un error imperdonable. Hoy cancelamos toda palabra y hoy declaramos: el cielo se abre para bendecirte, para restaurar y para devolver todo lo que se te ha quitado. Dele un aplauso al Señor. Celebre la victoria, la fe, la esperanza de que hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que dio su vida. Fue Él el que pagó el precio, y Él es el que se jugará hasta la última oportunidad para que nosotros seamos